para continuar con este grupo de oración, con la prédica mayor. Bueno, yo creo que a todos de cierta manera este tema del coronavirus, esta cuarentena nos ha de una u otra manera transformado nuestro corazón, ¿cierto? Este espacio que el Señor ha permitido que pasemos ha sido una oportunidad muy grande para que reflexionemos de cómo estábamos llevando nuestra vida. Yo creo que la gran mayoría de nosotros teníamos planes, ¿cierto? Planes de acuerdo pues a nuestros sueños, a nuestro estilo de vida, teníamos planeado tantas cosas. Y yo en estos días meditaba algo, y es que a veces como cristianos, a pesar de que quizás llevamos una vida de fe, una vida pegado a los sacramentos, a veces quizás se nos olvida algo tan sencillo y es lo siguiente, es decir, en cada momento de nuestra vida, bueno, voy a hacer esto tal día si Dios quiere. La próxima semana, un ejemplo, me voy de viaje si Dios quiere, o la próxima semana tengo este plan, pero se nos olvida eso tan sencillo de decir si Dios quiere. Y en todo esto que ha pasado es una de las tantas cosas que a mí me ha puesto a pensar, porque a cuántos de nosotros quizás se nos olvidó esto, decir si Dios quiere, y acá con todo eso que está pasando, quizás nos debemos poner la mano en nuestro corazón, porque cuánto nos cambió nuestros planes con todo esto, ¿cierto? Quizás nosotros en enero, en febrero no pensábamos estar 2 meses en la casa, los que estamos trabajando desde la casa, encerrados, sin poder salir, ni siquiera sin poder recibir la Eucaristía, sin poder llevar nuestra vida como la llevábamos, ¿cierto? En nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares, en nuestra comunidad, los que somos misioneros, o asistiendo a las consagraciones, los que se están consagrando. Entonces eso es una oportunidad para que recordemos, ahorita como decíamos en el primer misterio, de que siempre se haga la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos hace falta decir siempre si Dios quiere? Porque no sabemos Dios que tenga planeado para nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cuántas personas quizás que no creen en Dios, con su poder económico, con su riqueza, dijeron, es que tal día voy a hacer esto, tengo preparado tal cosa, tal otra, y de cierta manera no pudieron hacer nada, el mundo se paralizó? Así que esto debe ser una reflexión muy grande, a que podemos tener muchos planes en nuestras vidas, pero no sabemos en qué momento todo se va a congelar, todo se va a parar. Y yo les quiero también invitar a que meditemos en algo en este día, y es lo siguiente. Nosotros hemos podido experimentar un poquito qué se siente llevar una vida normal y que de un momento a otro todo se congele, todo se pare, nos digan, bueno, no podemos volver a salir a la calle, tenemos que quedarnos encerrados en nuestra casa y todo. Ninguno de nosotros nos esperábamos esto, ¿cierto? Algo que nos debe hacer pensar mucho es lo siguiente, y es que esto que nosotros estamos viviendo en este momento de cuarentena, ese paso momentáneo de llevar una vida común y corriente, normal, entre comillas, a pasar a estar encerrados casi que en un 100%, nos hace decir que es algo muy similar a lo que es la muerte para nosotros. Porque ¿qué pasa con la muerte? La muerte nos coge a todos desprevenidos y de un momento a otro cambian nuestros planes. Quizás lo que nosotros sentimos en este momento, que teníamos planes, que de cierta manera en este tiempo teníamos programadas muchas actividades, y que todo se nos vio de cierta manera truncado por esta pandemia, es exactamente lo mismo que le pasa a alguien que vive su vida común y corriente, que no se acuerda y que no piensa que en cualquier momento el Señor lo puede llamar, y de un momento a otro le llega la muerte desprevenido. Y esa muerte que nos coge a nosotros desprevenidos es la muerte que de cierta manera llega sin haber una preparación en nuestra vida, sin haber una preparación en nuestra alma. Por allá dice una canción muy linda que me gusta mucho, Martín Valverde, dice
Quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Y también nos dice por allá el libro del Eclesiastés que vivamos cada día pensando en nuestro fin último, en nuestra muerte. Entonces eso también nos debe hacer, este tiempo nos debe llevar a pensar mucho en esto, de que debemos estar preparados para la muerte, así como esto nos cogió, así como nos cogió esta cuarentena, todo esto del coronavirus de sorpresa y no estábamos preparados y no sabíamos, así nos va a coger la muerte. De un momento a otro podremos tener nuestros planes, quizás puedo decir hoy el día de mañana tengo tal plan con mi familia, tengo este viaje o mañana voy a pasear, no sé, lo que sea, voy por un retiro, en fin, pero no sabemos si esa es la voluntad de Dios. Puede que esa misma noche el Señor me llame. Así que pidámosle al Señor en todo este tiempo que nos dé la gracia de preparar nuestra alma, que este tiempo sea una oportunidad muy linda para encontrarnos verdaderamente con Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, yo ahorita los voy a invitar nuevamente a que cerremos nuestros ojos, a que preparemos nuestra alma y nuestro corazón para recibir esta palabra que el Señor nos quiere regalar este domingo a través del Santo Evangelio. Entonces cerremos nuestros ojos y digamos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Los invitamos a que sigamos ahí con nuestros ojitos cerrados y vamos a leer este Evangelio con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, pidiéndole al Señor que nos hable a través de Él, que sea un aliento para nuestra vida, un aliento para nuestra alma en todo este tiempo de crisis, en todo este tiempo por el cual estamos pasando. Del Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículo 15 al 21. Nos dice nuestro Señor: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con nosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Y aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio, pues como todos, es un evangelio muy pero muy hermoso, en el cual pues nuestro Señor nos quiere
hablar, nos quiere dar pues a todos nosotros los cristianos un mensaje de vida, un mensaje de amor. Como les decía, el Señor nos quiere dar a través de este santo evangelio un mensaje de vida, un mensaje de amor, especialmente para este tiempo. Este tiempo, como les decía ahorita al principio, de crisis, un tiempo que nos ha cogido a todos por sorpresa. Bueno, alguien está escribiendo que no se escucha, por favor, que varios confirmen si realmente no se escucha para que miremos si algo está fallando, por favor. Bueno, entonces, a mí este evangelio me llama mucho la atención porque el Señor nos da la oportunidad de tocar dos partes muy importantes en la vida cristiana. Y estas dos partes importantes que debemos tocar en la vida cristiana son los mandamientos y el amor. Normalmente estamos acostumbrados o vivimos en este mundo acostumbrados quizás mucho a los mandamientos. ¿Y por qué digo que quizás mucho a los mandamientos? Porque lastimosamente el mundo se ha descristianizado y ha tomado un rumbo diferente. ¿En qué sentido? Muchas personas se han alejado de la iglesia, se han alejado de la fe por algo muy importante para nuestra fe, pero que de cierta manera se puede ver o se puede utilizar como un doble filo, y son los mandamientos. ¿Por qué digo esto? Y es por lo siguiente, miren, cuando empezamos este evangelio el Señor dice así, y vuelvo a repetir acá donde empezamos en el versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, ¿cierto? El Señor dice que si nosotros lo amamos, vamos a guardar los mandamientos de Él. Y así es como realmente se debería empezar la conversión. Y como nosotros, que quizás empezamos un camino de conversión, la deberíamos haber empezado. Y todo el mundo que inicia un camino de conversión debería empezar, ¿cómo? Amando a Dios. Teniendo un encuentro personal con el Señor, sea en un retiro espiritual, en un grupo de oración, a través, no sé, de una Eucaristía bien vivida, de un sacramento, de una confesión que en muchas ocasiones a cuánto nos ha tocado en nuestra vida, nos ha tocado en nuestra alma. Y este sacramento, este grupo de oración, este retiro espiritual, ¿a qué nos debe impulsar? A amar a Dios. Lastimosamente, muchas conversiones han empezado al revés. No han empezado con un deseo de amar a Dios, sino con un deseo de cumplir los mandamientos. Y de cierta manera, ahí es cuando la vida espiritual empieza muchas veces a desfallecer. Porque el cumplir los mandamientos no debe ser como el primer motor que nos impulse en nuestra vida cristiana, no, para nada. Sí, es importante obviamente cumplir los mandamientos y es fundamental en nuestra vida de fe. Pero los mandamientos son el resultado, son la consecuencia de yo amar a Dios. Yo empiezo una vida de conversión, quiero amar a Dios, empiezo a acercarme a Él, empiezo a conocer un poquito de Él, orando, visitándolo en el Santísimo, asistiendo a la Eucaristía, haciendo el Santo Rosario, leyendo su palabra, enamorándome de la vida de los santos que también hicieron un esfuerzo grande por seguirlo a Él, conociendo a la Virgen María, haciendo todas estas prácticas. Yo inicio mi camino de conversión y por medio de todo esto lo que hago es amar a Dios. ¿Y por qué empiezo a amar a Dios? Porque de cierta manera lo empiezo a conocer, ¿cierto? Lo empiezo a conocer en el Evangelio, mirando lo que Él le decía a sus apóstoles, a sus discípulos. Lo empiezo a conocer en el Santísimo,
yéndome para allí una hora, mirándolo a Él, escuchándolo, dejando que le alimente mi corazón. De esta manera yo empiezo a conocerlo. Y a medida que lo voy conociendo, me voy enamorando de Él, ¿cierto? Como sabemos, como dice el dicho, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces empiezo a conocer al Señor, lo empiezo a amar. Y de ese tanto conocer al Señor, de ese tanto amarlo, de visitarlo, de estar con Él, me doy cuenta de que me pide muchas cosas. Y de entre esas cosas que me pide están los mandamientos. Y como les decía ahorita, resultado de ese amor, pues cumplo los mandamientos. Pero tristemente muchas conversiones se empiezan al revés, se empiezan con el único deseo de cumplir los mandamientos. Entonces se convierten los mandamientos como en una checklist y empezamos a decir, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, bueno, yo creo que estoy más o menos bien, no jurar su santo nombre en vano, yo nunca volví a decir, lo juro por Dios, entonces voy bien, santificar las fiestas, bueno, voy a misa, honrar padre y madre, voy también como más o menos bien, bueno, me enredé con los mandamientos, qué pena. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas. Bueno, estoy yendo a misa los domingos, así que voy bien. Cuarto mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. Bueno, perdón, cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Qué pena con ustedes, sino que esto de estar acá en vivo no es para todos. Entonces, uno se va poniendo como nervioso, qué pena con ustedes. El quinto mandamiento, no matar, bueno, el sexto no fornicar, etcétera. Entonces, bueno, se los convierten los mandamientos como una checklist. Entonces yo ya los estoy cumpliendo, entonces ya me estoy convirtiendo, me estoy acercando a Dios, entonces ya me voy a salvar y mi vida de conversión va muy bien. Y no, lastimosamente no es así. El que empieza su conversión cumpliendo sus mandamientos, tarde que temprano, se va a alejar de ello, se va a alejar de este cumplimiento. ¿Y por qué? Porque primero, como dice la palabra, cumplimiento, estoy cumpliendo entre comillas, pero a la vez lo estoy haciendo simplemente como un requisito. A mí siempre me ha gustado poner este ejemplo, y es el siguiente: los mandamientos, el cumplir los mandamientos debe ser un resultado del amar a Dios. No es simplemente el cumplirlos porque Dios me lo pide y ya, y porque tengo que cumplirlos. O simplemente, como sucede muchas veces, cuántas personas no inician un camino de conversión por miedo a condenarse. Es que tengo mucho miedo a condenarme, y si caigo en pecado mortal o si me alejo de Dios, entonces me voy a condenar. No, ese no es el sentido de nuestra fe. Nosotros debemos amar a Dios inicialmente. El ejemplo que les iba a poner: ¿cómo se sentiría una esposa si su esposo le dijera, mi amor, yo te soy fiel y no estoy con otra mujer, no porque te ame, sino porque si te soy infiel, me condeno? Esa mujer, ¿cómo se sentiría? Esta esposa, ¿cómo se sentiría si su esposo le dijera que le es fiel por miedo a la condenación? Pues les pregunto, ¿se sentiría amada o no? ¿Cierto que no? No se sentiría amada. Entonces, eso es especialmente, eso es exactamente lo mismo lo que le sucede a Dios. Si yo cumplo mis mandamientos porque me da miedo condenarme, pues tarde que temprano los voy a dejar de cumplir y me voy a alejar de Dios. Por el contrario, cuando yo inicio amando a Dios, cuando yo inicio conociéndolo, y algo fundamental que obviamente debe estar siempre en nuestra vida, que es la oración. Si yo empiezo con una vida fuerte de oración, si yo empiezo no solamente cumpliendo los mandamientos, si yo empiezo asistiendo, como les decía ahorita, a la Eucaristía, teniendo todos los días un momento de oración con el Señor, haciendo el Santo Rosario, leyendo su palabra, enamorándome de la Santísima Virgen María, que nos va a llevar más al cielo, nos va a llevar más a Jesús, y siguiendo la vida de los santos, pues ahí sí, ese cumplir los mandamientos va a ser algo muy fácil, va a ser algo de cierta manera muy natural, porque primero hay algo que es el amor, y el amor es lo que nos debe mover a nosotros los cristianos. ¿Y qué les puedo decir a todos ustedes? Que en nuestra vida cristiana, mientras en nuestra vida espiritual nos estemos esforzando por orar, por hacer oración, por frecuentar los sacramentos, por vivir una vida de oración y de mortificación, si nos esforzamos por todo esto, pues vamos a ser capaces,
con la gracia de Dios obviamente de cumplir los mandamientos. En el momento de que nosotros los cristianos dejemos a un lado la oración, la vida de mortificación, nos vamos otra vez a alejar del Señor, vamos a caer en el pecado. Y a mí me gusta poner mucho el siguiente ejemplo, y es el siguiente. Lo que les decía ahorita, hay varios tipos de conversión. Una, o como se debería empezar, enamorándonos de Dios, y otra, simplemente por cumplir. Miren, el que empieza su vida de conversión quizás con mucha oración, pero tarde que temprano se aleja de la oración, esa persona tristemente va a caer. Porque algo que nosotros debemos quizás meternos en nuestra cabeza, y es lo siguiente: la vida espiritual no es simplemente de conocer a Dios, no. Sí, acá el Señor lo decía de que si lo conocemos, lo amamos, sí, es verdad. Si nosotros conocemos al Señor, lo vamos a amar. Pero muchas veces nos quedamos en ese conocimiento, y ese conocimiento no es suficiente para llegar al cielo. ¿Y por qué les digo que no es suficiente para llegar al cielo? Por lo siguiente. A mí me gusta siempre pensar en esto: lazos de amor mariano. Hablemos de nuestra localidad, de Pereira. Está acá desde el 2011, ¿cierto? Es decir, en este momento Lazos de Amor Mariano lleva 9 años, 9 años evangelizando. Haciendo pues un promedio más o menos que por cada mes hayan ido a retiro 50 personas, un promedio. O sea que al año fueron más o menos 600 personas. En 9 años, 10 años, fueron 6.000 personas, ¿cierto? A retiro espiritual. Y a todas esas personas, yo estoy seguro que con la ayuda del Señor y con la gracia de Él se evangelizaron. Y se les dio un mensaje de amor y de misericordia. Se les dijo: el Señor nos ama y el Señor quiere que seamos felices, que nos acerquemos a Él. Y se les explicó este tema que les estamos hablando en este momento, los mandamientos. Yo les pregunto a todos ustedes: ¿será que esas 6.000 personas que fueron a retiro espiritual, y de las cuales seguramente y lastimosamente hay muchas que en este momento viven como si nunca hubiesen tenido un encuentro con el Señor, será que estas personas que quizás siguen revolcándose en el pecado, siguen viviendo una vida mundana, siguen viviendo sin sacramentos, será que estas personas se les borró del cassette, se les borró de la memoria que habían pasado por un retiro espiritual y se les olvidó de que Dios les habían dicho que Dios nos había pedido que cumpliéramos unos mandamientos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cierto que no? Estas personas, yo estoy casi seguro que el 90% de la gente que va a un retiro espiritual es consciente de lo que Dios quiere para nosotros. Y si el Señor en el retiro me pidió que dejara esto y esto y esto, son cosas que nos van a marcar para siempre. Y nos van a decir: bueno, esto que yo estaba haciendo en mi vida está mal, y en ese retiro espiritual de Lazos de Amor Mariano, Dios me pidió que lo dejara. ¿Qué pasa? Miren, ¿qué pasó? Muchas veces me gusta preguntarme esto: ¿qué pasó con esas personas que fueron a retiro y hoy viven como si nada? ¿Se les borró el cassette o qué no? La respuesta es muy simple, y es que dejaron de amar a Dios. Puede que quizás empezaron su vida espiritual con mucho amor, con mucho ánimo, orando mucho, pero hubo un momento en que se alejaron de Dios. ¿Y por qué se alejaron de Dios? Se alejaron de Dios porque dejaron de conocerlo, dejaron de conocer a Dios en su oración, dejaron de conocer a Dios en su Eucaristía, dejaron de conocer a Dios en los sacramentos, dejaron de conocer a Dios en el prójimo. Y en el momento en que nosotros dejamos de conocer a Dios, lo vamos a dejar de amar. Y en el momento en que lo dejemos de amar, los mandamientos no nos van a interesar absolutamente nada. Los mandamientos son importantes para el cristiano siempre y cuando haya un amor profundo en nuestro corazón por Él. Después de que no haya amor por el Señor, lastimosamente los mandamientos no nos van a importar absolutamente nada. Así que, ¿cuál es la invitación? Tocando pues la primera parte del Evangelio, y es que miremos cómo está nuestra conversión. Si realmente nuestra vida espiritual
se ha llenado de compromisos. Nuestra vida espiritual se ha llenado como de requerimientos con los mandamientos y simplemente los cumplimos por mera costumbre. O si realmente, como lo dice acá el Señor, el cumplir los mandamientos en nuestra vida no es algo, es simplemente un resultado más de yo amarlo. Porque esa es nuestra vida. Los santos cumplían los mandamientos como una consecuencia de que amaban mucho a Dios. Y miren, cuando amamos a Dios, no nos tenemos que preocupar por cumplir los mandamientos, porque ese amor que le tenemos a Dios, con naturalidad nos lleva a cumplir los mandamientos. Si yo amo a Dios, no tengo que preocuparme de estar pendiente del reloj, del calendario, en el celular, porque cuando va a ser domingo para ir a misa, no, eso es algo muy natural. Igual con todos los mandamientos, con amar a Dios sobre todas las cosas, con honrar padre y madre, con no matar, con todo el tema de la pureza, de no cometer actos impuros, y con todos los mandamientos, no robar, en fin. Y cumplir estos mandamientos ya se vuelve algo muy natural para el que realmente ama a Dios. Así que esta es la invitación a todos. Preguntémonos hoy cómo hemos llevado hasta el momento nuestra vida espiritual. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Algo en lo que sigue acá el Señor en este evangelio es lo siguiente, y continúo leyendo. Y yo os pediré al Padre, y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Paremos ahí, miren lo que dice tan impresionante, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nosotros pedimos ahorita antes de iniciar el Santo Rosario, que pedimos ahorita antes de iniciar con esta meditación del Santo Evangelio, ese Espíritu Santo no puede estar en el mundo, y no puede estar en el mundo por una razón muy sencilla, porque no lo ve ni lo conoce. ¿Y por qué no lo conoce? Porque realmente nunca ha tenido la molestia de escucharlo. El mundo, un mundo que vive hoy preocupado por tantas cosas, por el poder, por cuántas personas quizás tengo a cargo, por el dinero, por quizás cuánta economía estoy recibiendo en mi vida. Un mundo preocupado quizás por cuántas propiedades tengo, por tantas cosas que realmente son tan innecesarias. Es un mundo que ha olvidado conocer a Dios y que, como dice acá nuestro Señor Jesucristo, el Señor cuando se fue, cuando murió por nosotros y resucitó, nos quiso dejar el Espíritu Santo, pero solo para aquellos que lo ven y lo conocen. Vivimos lastimosamente en un mundo que ya no lo ve ni tampoco lo conoce. Un mundo donde nos hemos dejado llevar por las modas, donde nos hemos dejado llevar por tantos lujos, donde nos hemos dejado llevar por tantas preocupaciones tan innecesarias para nuestra vida. Y acá aprovecho para decir lo siguiente, esta cuarentena nos pegó una cachetada en ese sentido, en el tema, por ejemplo, de los lujos, de la vanidad, de tantas comodidades a las cuales el hombre, el ser humano, estaba acostumbrado, ¿cierto? ¿Cuántas personas, mire, con algo tan sencillo como cocinar, cuántas personas quizás, no sé, por su nivel económico, por la forma de vida en la que se acostumbraron a vivir, se acostumbraron quizás, no sé, a siempre comer en la calle, algo tan sencillo y que realmente es tan insignificante, y que esta cuarentena les dio una lección de que habían cosas quizás más importantes que esos lujos de, no sé, de quizás estar en la calle. También con el tema de la moda, como les decía, un mundo que hoy salió, no sé, el iPhone 10, 11 y todos los días sale algo diferente, y el computador que me lo compré hoy ya en 3 horas ya es muy viejo porque ya salió otro nuevo. Tantas modas en todos los sentidos, con la ropa, con los carros, con todas las cosas, con los celulares, han quedado en la nada. ¿Por qué? Porque es que nos damos cuenta ahorita que solamente es importante el Señor.
que es importante estar con Él, de que el único que nos puede librar de todo esto, el único que puede parar esta pandemia, puede ser Él cuando Él lo desee, cuando Él lo quiera. Si el Señor quiere que esta pandemia continúe 2, 3, 4 meses más, pues es su voluntad y nada podemos hacer, es lo que Él quiere. Entonces es ahí donde debemos recordar, como cristianos, que el Señor nos quiso y nos quiere seguir dando un mensaje de todo esto, que ha parado todo. Muchas cosas mundanas han parado para que reflexionemos y nos acerquemos a Él, que es realmente quien importa. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, acá más adelantico dice, entonces como donde íbamos en que el mundo no lo podía recibir porque no le conocía, ¿cierto? Pero nos dice a nosotros, que espero que este mensaje sea para mí y para cada uno de ustedes que nos están acompañando en este grupo de oración, dice, les decía el Señor a sus apóstoles, y nos dice a nosotros que también debemos ser apóstoles, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Pero nosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y es ahí donde también debemos preguntarnos en esta noche, si nosotros tenemos la gran dicha de ser reconocidos como aquellos que conocemos el Espíritu Santo, como aquellos que conocemos la verdad. Porque si nosotros conocemos al Señor, vamos a tener esa gracia tan grande de recibir el Espíritu Santo en cada momento, todos los días, a cada segundo, que nuestro Padre del cielo nos lo quiere derramar, que nuestro Señor Jesucristo nos lo quiere entregar como prenda de salvación, cumpliendo la promesa que nos hizo de que se iba a Él, pero que iba a dejar al Espíritu Santo que nos iba a acompañar hasta el fin del mundo. Así que preguntémonos esto en este momento, querido misionero, queridos hermanos, bautizados, cristianos que somos todos. ¿Será que yo en este momento soy digno de que el Señor me diga que me va a derramar su Espíritu Santo porque lo conozco? ¿O realmente no lo conozco en lo absoluto, no me he esforzado por conocerlo y por lo tanto no lo voy a recibir? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Más adelantico dice, dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Mire que acá el Señor nos recuerda, dice, dentro de poco ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo. No dice, porque yo voy a vivir hasta que me crucifiquen, no, dice, porque yo vivo. Y esto que nos recuerda de que nuestro Dios es un Dios de actualidad, es un Dios de hoy, no es un Dios ni del ayer ni del mañana. Es por eso que nosotros con nuestra fe tenemos que ser muy celosos y no podemos permitir que estas corrientes mundanas, inclusive lastimosamente muchas veces dentro de nuestra iglesia, no podemos permitir que tengamos un Dios como que se va actualizando todos los días, así como se actualiza el software del celular, como se actualiza el WhatsApp. No, entonces Dios cada año se va a actualizar, entonces vamos a quitarles todos los mandamientos, los vamos a modificar como un poquito. No, Dios es un Dios actual y los mandamientos, lo que Él nos dijo, lo que Él les dijo a los apóstoles hace 2000 años, también nos lo decía hace 2000 años a nosotros en nombre de los apóstoles. Y esos mandamientos de hace 2000 años no se van a actualizar en este momento, no, porque es que están vivos. Dios está vivo y es un Dios presente, así que nunca se van a actualizar, y no permitamos nosotros como cristianos de que el enemigo se quiera meter a nuestra iglesia y se quiera robar nuestra fe, actualizando nuestros mandamientos y diciendo, no, es que esa cultura por allá, quizás como tan tradicionalista de la iglesia, estas costumbres, no sé, de tantas cosas que quizás han querido atacar, esas costumbres, no sé, quizás de rezar tanto, de cumplir tan al pie de la letra los mandamientos, esto como que ya
ya ha pasado de moda, o quizás como mucha gente dice, no, es que estamos en el tiempo de la misericordia, ya no le hablemos a los jóvenes, ya no le hablemos al mundo del pecado, es que eso ya pasó de moda. No, señores, esto no ha pasado de moda. Hay que seguir hablando con la misma radicalidad, creando la misma conciencia a las personas de que Dios es un Dios de amor, que nos pide acá en su palabra que lo amemos para que lo podamos recibir, pero que así como es un Dios de amor, también es un Dios que en un momento, cuando llega la muerte, es un tiempo en el que llega la justicia. Así que no podemos maquillar el pecado, no podemos maquillar lo que está mal, porque lastimosamente vivimos en un mundo en el que nos hemos acostumbrado a maquillar el pecado. Nos hemos acostumbrado a maquillar el pecado como para que suene tan bonito, para que suene un poquito más bonito y para que no sea tan escandal, para que no cause tanto escándalo, ¿cierto? Y ejemplos que todos conocemos, ya el que roba no es un ladrón, sino que es alguien que es como muy avispado para los negocios. Ya el tipo que busca en todo momento conquistar mujeres para llevarlas a la cama, no es que sea un hombre envuelto en la impureza, que está quizás embarrado con la fornicación, sino que no, que es el más berraco de todo el mundo, o no sé, o el hombre que engañó a su mujer, no, simplemente fue una canita al aire. No podemos pensar nosotros como cristianos de esta manera. Lo mundano es lo mundano y lo cristiano es lo cristiano, y nosotros como cristianos no nos podemos dejar de mundanizar. Como dice inclusive acá Juan, un capítulo más adelante, en el capítulo 15, somos del mundo pero no vivimos en él, el mundo nos debe odiar, y el que el mundo nos odie en este momento es la razón más verídica para nosotros, de cierta manera, ver que vamos por el buen camino. Si a nosotros como cristianos, el mundo, nuestros amigos, nuestros compañeros en el trabajo, quizás no ven luz en nosotros, si de cierta manera el ambiente del mundo no nos odia a nosotros por ser cristianos, pues algo estamos haciendo mal en nuestras vidas, no estamos reflejando a Dios, no estamos viviendo la gracia de Dios. Porque hay algo muy bueno que debemos recalcar en este momento, y es lo siguiente. No es simplemente orar por orar, no es simplemente ser cristianos por ser cristianos, no es simplemente comulgar por comulgar, es comulgar, es ser cristianos, es rezar, es ayudar al prójimo, pero con un solo objetivo, con el objetivo de dar fruto. Si yo rezo, si yo voy a Eucaristías, si yo hago obras de caridad, pero realmente no doy fruto en mi vida de fe, realmente no estoy haciendo nada, realmente no estoy cumpliendo mi misión. Porque es que todos tenemos una misión en la tierra, y esa misión, aunque es particular para cada uno de nosotros, tiene algo en común, y es que todos estamos llamados a ser santos y a dar frutos en nuestras vidas. Y si mi vida espiritual, si el rezar mi rosario todos los días, si el ir a misa todos los días, si el leer la vida de los santos, si el leer la palabra de Dios, si el rezar, si el consagrarme a Jesús por medio de María, si ir a la consagración de lazos de amor mariano los martes, los jueves o los sábados, si ir a un grupo de oración, si ir a misioneros, no me está sirviendo para dar fruto en mi vida, para yo ser luz, para cambiar mi forma de vivir y de pensar, si esto no me está sirviendo, realmente no estoy haciendo nada. Y debo preguntarme si estoy siendo coherente en mi vida. Porque lo que yo hago se debe mostrar con mi vida. Bien dice por ahí una frase que alguna vez nos la decían, y es que debemos vivir como pensamos. Si yo pienso que la felicidad está en amar a Dios, en cumplir los mandamientos, si la felicidad está en amar al prójimo, en vivir la pureza, vivir el amor, en vivir siempre un espíritu de oración, si yo pienso que la felicidad está en esto, y esto es lo que pienso, pues debo pensar así, debo vivir así. Y dice esta frase: si no vives como piensas, terminarás pensando como vives.
Puede que yo piense que la felicidad está en Dios, pero si vivo de manera mundana, si vivo alejado de los mandamientos, tarde que temprano voy a pensar que no es necesario amar a Dios, que no es necesario ser tan radical, que no es necesario cumplir los mandamientos, que no es necesario confesarme cada mes, que no es necesario ir a la Eucaristía, que no, que simplemente es tener fe y ya. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Pensemos en Dios y vivamos en Dios. No pensemos en Dios y vivamos en el mundo, porque nada hacemos. Recordemos que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿cierto? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, acá nos dice el Señor, bueno, decía acá, porque yo vivo, y les decía de que Él vive siempre y que nuestro Señor no es un Dios actual. Y nos dice, y también vosotros viviréis. ¿Y por qué vivimos nosotros? Porque Él está vivo en nuestros corazones. ¿Y por qué está vivo en nuestros corazones? Porque lo recibimos en la Eucaristía. Está vivo en nuestros corazones porque lo recibimos cuando recibimos el Espíritu Santo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo lo recibimos por medio de los sacramentos, lo recibimos por medio de la oración, lo recibimos por medio de esa gracia santificante que el Señor nos regala cuando comulgamos, cuando nos confesamos y cuando recibimos cada uno de los sacramentos. Pero vuelvo y recalco, no solamente cuando los recibimos, sino cuando dejamos que estos mandamientos den fruto en nosotros. Y esa semillita de esa bendición que me dio el sacerdote, de esa comunión, tiene que ser el inicio de una vida de santidad, de una vida de amor con el Señor. Acá nos dice, aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y acá les quiero hablar de algo muy lindo, y es de nuestra consagración a Jesús por María. Para los que estamos consagrados y para los que no están consagrados, para que se animen a consagrarse. Y acá nos dice el Señor que recordemos de que nosotros vivimos en Él y Él vive en nosotros. Y qué mejor oportunidad esta para recordar las palabras de San Pablo, que decía, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y recordemos una virtud bien importante, y es la virtud de la unión con Dios. Si yo estoy unido con Dios, si yo vivo mi consagración, estando siempre unido con Dios, con nuestro Señor y con la Virgen María, pues llevar la vida cristiana va a ser muy fácil. Porque recordemos como en nuestra consagración siempre vamos a vivir con, en, por y para Jesús, y con, en, para y por María. Y viviendo nuestra vida de esta manera todo va a ser muy fácil y todo va a ser muy sencillo. Y ahí está la respuesta a la cual, a por qué los santos fueron santos, porque siempre vivieron en Jesús, siempre el corazón de los santos estaba en Jesús. El corazón de una Santa Teresa de Calcuta que dio su vida por los pobres, que se desgastó hasta el último instante y que fue acusada por muchos. El corazón de esta mujer siempre estuvo en el corazón de Jesús y de María. Siempre vivió con ellos, en todo momento los tenía en su corazón, no solamente en sus labios, sino también en su pensamiento, en su corazón. Vivió por ellos, toda su vida se centró en vivir por ellos. Y también vivir para ellos, ¿cierto? Todas sus obras, todos sus frutos para entregárselos a ellos. Así que vamos terminando con esto. Como San Pablo, vivamos nosotros en el corazón de Cristo y dejemos que Cristo viva siempre en nuestros corazones. Y si nosotros amamos al Señor verdaderamente, Él se va a manifestar. Y así termina este evangelio. Ya para que vayamos concluyendo este grupo de oración, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre. Entre más amemos a Dios, más se va a manifestar. Y dice, y yo le amaré y me manifestaré en Él. Y yo le amaré y me manifestaré en Él. Así que, mis queridos hermanos, dejemos que Jesús esté en nuestros corazones. Guardemos los mandamientos como resultado de lo mucho que lo amamos. No
miremos tanto el mundo, miremos más a Él, miremos más el corazón eucarístico de Jesús, enamorémonos más de la Santísima Virgen María. Como decía San Juan Bosco, la Eucaristía y la Virgen María van a ser las dos columnas que me van a llevar al cielo. Enamorémonos de la Eucaristía, de la Virgen María, para que amemos más perfectamente a Dios. Y para que amando más perfectamente a Dios, Él se pueda manifestar en nosotros. ¿Cuántos de nosotros no deseamos que Dios se manifieste en nuestra vida, cierto? Que se manifieste en nuestra familia, con la conversión de sus familiares que aún no se han acercado a Dios, que se manifieste quizás dándonos la tranquilidad que tanto necesitamos, que se manifieste quizás llenándonos de las virtudes que necesita nuestra alma para alcanzar la santidad, que se manifieste llevándose de nosotros quizás ese rastro que quizás queda de pecado en nuestra alma y en nuestro corazón. Queremos que se manifieste quizás quitándonos esos apegos mundanos, esos apegos que realmente son basura, pero que nosotros los amamos tanto, apegos que quizás nos acercan más al mundo y nos alejan de Dios. Pidámosle a Él que se manifieste, porque si lo amamos, Él se va a manifestar en nuestra vida. Nos va a regalar todas esas virtudes, esas gracias que necesitamos para nosotros y para nuestra familia. Y además de eso, nos va a regalar la eternidad, que es lo que nosotros más anhelamos, ¿cierto? Así que ánimo, vivamos esta cuarentena, continuémosla viviendo como la hemos vivido, pegaditos del Señor, adorando. Yo los invito a que escuchemos esta canción para que terminemos este grupo de oración. Si alguno me ama, guardará mi palabra y yo le amaré y me manifestaré. Si así lo hacéis, vendremos mi Padre y yo y habitaremos por siempre en él. Les he dicho esto, estando entre vosotros, ahora no entienden, pero comprenderán cuando en mi nombre venga el prometido, que todos me enseñarán. Subid al cielo, pero nos dejaré. Dentro de poco estaré con ustedes. Subiré al Padre para glorificarle. Sean mis testigos y vida les daré. Por eso ámense como yo los amé. Ámense y por siempre yo viviré en ti. Termino con esta frase antes de que hagamos el Padre Nuestro de la Ave María para concluir. Algo que me llamó mucho la atención hoy en la Eucaristía y es, decía el Padre John Dalfer, no amemos a nuestros hermanos con el amor con el que nos amamos nosotros, porque muchas veces no nos amamos de verdad. Muchas veces tristemente con el pecado despreciamos nuestra alma. Amemos a nuestros hermanos como Dios nos ama. Lo que los invito a que terminemos este grupo de oración con este Padre Nuestro, esta Ave María y este Gloria. Digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. misioneros siempre. ¿Seremos santos o moriremos en el intento? Bueno, Dios les pague a todos por habernos acompañado en este grupo de oración. Recordemos que durante este mes de mayo, sábados y todos los días entre semana, hacemos el rosario a las 7 de la noche, a excepción del miércoles que se hace a las 6 de la tarde. Recordemos el grupo de oración, lo continuaremos haciendo a partir de la fecha todos los viernes. A las 7 de la noche los esperamos a todos y recordemos la vida de los santos, lunes, miércoles y viernes. La vida de los santos, 4 de la tarde, para que nos enamoremos de estos hombres, de estas mujeres que se esforzaron tanto por amar a Cristo, llegaron al cielo, para que también los podamos seguir a ellos en ejemplo de vida. Un saludo para todos, un abrazo muy especial para todos, unidos todos en oración, y Dios les pague por habernos acompañado. Un abrazo para todos y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios los bendiga.